Aleluya. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Querido Dios, te alabamos por tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana. Te agradecemos por tu infinita misericordia, que tú puedas seguir ministrando nuestro corazón, que nosotros seamos edificados, exhortados por medio de ti, Señor. Habla a nosotros, habla a nuestro corazón, transfórmanos, cámbianos, ayúdanos. Que tú hables, que yo me calle, que tú crezcas y que yo mingüe. En nombre de Jesús. Amén. Yeah. Pueden tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Como hemos dicho en posiciones anteriores, la epístola de Timoteo es un pastor experiente, Pablo enseñando a un pastor joven que recién ha asumido una importante iglesia de Asia, que es la iglesia de Éfeso. El apóstol da instrucciones precisas, muy sabias y muy importantes a su discípulo Timoteo. Cuando llegamos a estos versículos, Pablo empieza a exponer un poco de su vida privada a su discípulo, demostrando a través de su ejemplo que no importa el objeto raro que Dios elige a través de su gracia. Y Pablo dice que de entre los pecadores Él es el primero. Y empieza a demostrar algunas cosas, y es lo que vamos a aprender en esta mañana de Pablo, enseñando a este discípulo cómo debemos nosotros ser cristianos y evaluar algunas cosas en nuestra, digamos, jornada cristiana. Pablo dice en primer lugar y nos presenta los objetos de la gracia. Y se pone como el principal, el primero, objeto raro, extraño. Cómo es impresionante la elección de Dios, no importando quiénes somos y quiénes fuimos. Pablo dice, la gracia, empezando versículo 12, doy gracias al que me fortaleció en Jesucristo, a Jesucristo nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahí sigue diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, y presenta su vida. A veces nosotros miramos nuestra vida regresa y decimos, yo no puedo ser un elegido por Dios, porque mi vida fue un desastre. No sé si para mí hay solución. Yo fui, pastor, lo peor que usted puede imaginar.
Por esa razón a veces voy siguiendo firme en la iglesia, pero cuando me acuerdo de lo que yo fui o de lo que yo hice, parece no haber sentido que yo voy a seguir firme o fiel en la casa de Dios. Las cosas que he actuado, que he practicado, me calumnian a mi propia mente, me acusan, me tira hacia el piso y yo tengo ganas de desanimar, porque pienso que el llamamiento cristiano, el llamamiento de la fe, no es para mí. Soy un desastre, o fui un desastre, pero tu mente no ve las cosas que hiciste como pasado, siempre te acusa como el presente todavía. ¿No es así? Sigue diciendo, sos esta persona. Pablo no es la primera vez que dice, habiendo yo sido antes, no es la primera vez. En Efesios capítulo 2 dice, nosotros que otrora en tiempos pasados éramos todos iguales, como por naturaleza hijos de ira, igualito que los demás. Pablo siempre menciona esa vida regresa, esa vida pasada, esa vida de pecado, como que ya fue. ¿Por qué que nuestras mentes, y aprendemos con Pablo, sigue acusándonos a nosotros de que aquel que éramos todavía es? Que Dios nos ayude a comprender a través de esa instrucción sencilla pero importantísima de un pastor viejo, experimentado, a un joven pastor. Y la conciencia de Pablo tiene muy clara que las cosas que hemos sido no son un motivo por las cuales Dios elenca, elige o pone un listado de por causa de estas cosas nos elige o no. Yo una vuelta escuchaba a John Piper, enseñando acerca de las doctrinas de la gracia. Él dijo que una mujer se acercó a él y dijo, pastor, yo no puedo ser salva. Y ella dijo, ¿por qué? Porque yo tengo todas las características de una persona impía. Yo tengo todas las características y hice eso, y empezó a poner una lista de pecados graves de su vida pasada. Y Piper, con su sabiduría, le contesta a la señora y dice, ¿quién eres tú para pensar o elencar un listado de motivos por los cuales Dios elige o deja de elegir? ¿Se acuerda de Romanos 9 cuando dice, no depende del que corre y ni del que quiere, sino que de Dios actuar de su misericordia? ¿Qué es la gracia que Pablo nos presenta y presenta a Timoteo de forma tan obvia, tan clara, tan repetida, que parece no hacer más sentido estudiarmos seguida y seguidamente acerca de la gracia? Pero es un asunto que nunca vamos a terminar de agotarlo. ¿Qué es esa gracia que Pablo dice por la gracia de Dios? Habiendo sido yo blasfemo, perseguidor de la iglesia de Dios. Amados, aprenda una cosa. No dejes con que tu mente te haga trampa, te traicione. Escuche bien. A veces es tu propia voz que quiere acusarte. Otras veces es la voz del diablo mismo trayéndote ocasiones malas para que te acuses y que haga a ti mismo una trampa que más adelante usted ya está prevendo caer en ella para desistir de la jornada cristiana. ¿Sabe lo que estoy hablando? Que a veces nosotros empezamos a poner dificultades en nuestros caminos y empezamos a mirar la persona que fuimos y empezamos a mirar nuestras fallas, nuestros resbalares, nuestros pecados. Y yo tengo
por seguro que ningún otro hombre en el Nuevo Testamento tenía mayores acusaciones o mayores motivos de abandonar la fe que el apóstol Pablo. Ninguno de los apóstolos del Señor Jesucristo tenía más motivos de ser un perverso, un malvado, un impío, un totalmente condenado al infierno que el apóstol Pablo. Imagine usted en una reunión apostólica en donde cada uno se presenta y dice, bueno, yo soy Pedro, yo fui esto, yo fui valiente, yo era un pescador, pero también yo, si me pisase el callo, yo le mataba a uno. Fui un tipo malo y el Señor me rescató. Imagine cada uno poniendo su testimonio de su vida pasada. Llega el apóstol Pablo y dice, yo era peor que todos ustedes. Yo no únicamente odiaba el evangelio y a Jesucristo, sino que también mataba a aquellos que lo confesaban. Si usted mira Hechos capítulo 9, versículo 1, usted va a ver ahí. Vamos a ver si abrimos y leemos, por favor, Hechos capítulo 9, cómo vivía el apóstol Pablo, cómo era su manera de actuar en su diario vivir, en su profesión, digamos de esa forma. Cómo que el apóstol Pablo trabajaba, y mira conmigo, versículo 1, dice, Saulo, que era el nombre antiguo del apóstol Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que era la palabra de camino, era la palabra identificadora de creyentes, aquellos que servían al Señor, si encontrase algunos de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ahí fue cuando Pablo se convierte, ¿no es cierto? A camino de Damasco, yendo a aprender los discípulos de Jesús. Y Pablo diría, yo soy el primero de los peores pecadores. Es un sentimiento muy importante al creyente. Creo que cada uno de los apóstoles que estuviera en esta reunión imaginaria que estamos poniendo, iba a sentirse el peor de los pecadores. Y Pablo empieza a elencar razones y motivos de que él es realmente y fue realmente el peor perseguidor de la iglesia. Dice el libro de Hechos que Pablo entraba en casas y en sinagogas y arrastraba mujeres y hombres y niños enteros, familias completas, y los llevaba al matadero. Dice la palabra de Dios en capítulo 8 de Hechos que cuando el primer mártir llamado Esteban fue apedreado, Pablo estaba presente y consentía con su muerte diciendo, bien hecho. Pablo tenía sangre en sus manos. Quizás usted me puede decir, pastor, yo soy pecador, pero nunca he matado a nadie. No, Pablo no mató una persona, no mató una familia. Fueron muchos. Y no era gente mala, que a veces si usted mira una película justiciera, ¿no? Que ve un hombre malo haciendo maldad y cuando ve ¿cómo se dice? El actor principal ahí o el héroe destruyendo al vilón, usted te goza, ¿no? Porque bueno, está matando a un hombre malo. No, mató hombres malos, Pablo. No mató mujeres malas, no tiene ningún como senso de justicia en mirar la vida regresa de Pablo. Estaba matando gente buena, lo que andaban a buscar servir al Señor. Este era el apóstol Pablo, antes de su conversión. Entonces, dentro de la categoría de los apóstoles, yo creo que peor hechos que Pablo, ninguno de los apóstoles han cometido. Por eso Pablo se sentía el menor de los apóstoles. Cuando escribe dice, yo Pablo, el menor, el más pequeño de todos los apóstoles. La palabra Pablo significa pequeño. Y Pablo
Su nombre ha cambiado justo por esta sensación, este sentir. Este es un sentir que todos los creyentes debemos tener. Una sensación de pecador. Un sentir de ser el más pequeño. De ser el más indigno. Yo sinceramente, hermanos, cuando entro en la presencia de Dios para orar, para hacer mis peticiones, mis oraciones, siempre digo, Señor, ¿quién soy yo? Un pecador miserable, un hombre carnal, inmundo, indigno soy para entrar en tu presencia. ¿Quién soy? Es una sensación de deuda para con la gracia. Un sentir de que no somos merecedores de lo que hemos recibido a través de Cristo. La gracia puede resumirse en una frase de Leandro Lima que leí en el libro de la hermana que nos visita el día de hoy, que dice, la cruz hoy está vacía, pero ya hubo alguien allá. Y es por causa de esto que somos salvados. Y lo que es impresionante es que no fui yo que la ocupé. Eso es gracia. Tomar tu condena. Tomar todas tus molestias, lástimas, tus miserias. Poner sobre uno mismo, que es aquel autor de la vida. Sacar de ti la muerte y en cambio darte la vida. Gratis. Siendo blasfemo, perseguidor, pecador, asesino. Gratis. Un cierto predicador una vuelta dijo, la gracia es gratis, pero costó un alto precio. A ti es gratis, pero alguien pagó por ella. En el libro de A.W. Pink, que escribe acerca de los atributos de Dios, él dice que la gracia y la misericordia se confunden. Son prácticamente la misma cosa, como que caminan juntas. Es decir, por causa de la misericordia, la gracia vino. Si usted mira en el libro de Tito, capítulo 2, usted va a ver que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia es una persona. La gracia es Jesucristo. Pablo también dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Ahí viene el versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El propio Jesucristo es la gracia. La gracia es aquella cosa, digamos, no únicamente gratuita, sino que una dádiva, un regalo más allá de lo que podamos imaginar. Es tan difícil explicar la gracia, ¿no es cierto? Porque la mente humana tiene por naturaleza un sentir de mérito. Lo que es gratis parece que no tiene mucho valor, ¿no? Por eso la frase que dice, la gracia es gratis, pero costó carísimo. Porque uno piensa que por ser gratis no es tan bueno. El precio que usted jamás podría pagar fue pagado para regalarte la dádiva de la gracia. Es algo tan evidente en las Escrituras. Pero entender que la gracia es una persona que se manifestó en este mundo, en esta tierra, brindando a nosotros la vida eterna, como dice el versículo 16.
es algo que el ser humano cuesta recibir. Cuesta recibir. Si yo empiezo a predicar algunos engaños acá en la iglesia y empiezo a decir a la gente, mira, acá cuesta tanto para que usted ingrese y va a recibir un, no sé, ponerle cualquier cosa, un virome ungido, una capa ungida, una hoja ungida, la unción poderosa de Dios, pero te va a costar 3,000 pesos. ¿Sabe qué atrae mucha gente? A la gente le gusta saber que tiene derecho porque él pagó el precio que es debido y nadie me puede quitar porque yo soy dueño. Escuché una poesía que citó la profesora, la maestra de mis niños, de Wilty, allá en la escuela en el acto de esta semana. Ella dijo así en la poesía entera, pero yo guardé esas 2 frases que fueron muy chocantes para mí. Dijo, acá en este mundo todo es pasajero, no somos dueños de nada. No somos dueños. Queremos tener la sensación de ser dueños, ¿no es cierto? Es algo natural. Es como si yo digo, mira, tenés ese auto, puedes usarlo como quiera, hasta que venga nuestro Señor. No, pero pastor, no es mío, usarlo. No, bueno, y empieza a usar y dice, pero no tengo la sensación de que soy el dueño. No hace falta usarlo, como si fuera tuyo. Pero parece que a nosotros nos falta algo, ¿no es cierto? No, eso no es, no puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que quiere. Usted sabe que la vida nuestra es así, pero no admitimos, necesitamos de la sensación de que nos pertenece. Y yo te quiero aclarar algo, nada es tuyo que tenés. Todo es prestado, todo es de Dios, usted no tiene nada. Sabe que soy administrador y tiene que administrar bien lo que es tuyo, lo que pensás es tuyo. Todo es pasajero, no somos dueños de nada. Yo quiero que usted me diga qué es lo que va a llevar después que partís para la eternidad, de lo que sos dueño. Decime. Yo contemplé el fallecimiento de una hermana allá en San Isidro, hermana Kika. La llamábamos tía Kika, yo siempre la buscaba en su casa y llevaba a la iglesia. Y era tía del pastor Daniel y Martita, por eso la llamábamos como ellos la llamaban. Tía Kika, 95 años tenía. Y yo vi que tenía las cositas, ¿sabes? Me mostró un diario, para que te voy a buscar un diario que yo guardo hace 30 años. Un diario que tenía Eva Perón. Y tenía todas las clases de diarios de Eva. Todo lo que hablaba de Eva Perón tenía los diarios. Mostraba, pastor, mira, esa es Eva Perón. Ya la había visto, no, mira, acá están los diarios. Me trajo, después lo guardó de vuelta en su pañuelito así y lo puso, la guardaba ya dentro del ropero. Cuando la íbamos a visitar, eran sus cositas preciosas, ¿no? Y Martita le dijo, no, estas son las cosas que casi no muestra nadie, son cosas muy valiosas para ella. ¿Sabe qué? Y ahí tenía también una máquina de coser bastante antigua que la estimaba bastante. Y falleció. Falleció y yo fui a su entierro, le di una palabra, hice la ceremonia fúnebre. Y bueno, nos fuimos. La otra semana yo vi todas las cosas que ella estimaba tiradas ahí en un rincón, todas amontonadas una arriba de la otra. Yo digo, esas son las cosas que tía Kika nadie podía tocar. Sí, sí. Y yo me paré a pensar, dice, las herramientas que tanto estimo, mis libros, mis cositas, cuando yo me voy, cuando me muero, ¿qué es mío? Nada. Y a veces por una cosita, un detalle, nos ponemos en confusión con un hermano, una hermana. No, ¿por qué agarraste mis cosas? Y si te las rompiste. No tiene sentido eso. ¿No es cierto? Y yo dice, ¿y la bolsa de los diarios, esa que está tirada ahí? Esos son los diarios que nadie toca. Sí, sí, sí. Yo digo, ¿viste? Qué cosa que a veces por algo, somos así, de pensar que nos pertenecen las cosas. Yo digo, ¿a quién pertenece ahora? No, los nietos sacaron todo, van a vivir ahí en la casa, no quiero saber nada de eso.
Le echaron ahí, nosotros traímos para guardar acá porque lo tiraron todo. Yo digo, Dios mío, qué cosa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta ilustración? No somos dueños de nada que es terrenal. Nada. Y todo lo que somos debemos a Él. Entonces esa sensación, ese sentir de que soy el primero de los pecadores, todo creyente tiene que tener ese sentir. Si Pablo pusiera en una reunión esa que nosotros acá estamos imaginando, imaginaria, y pusiera un listado diciendo, bueno, pero yo hice eso, soy el peor. Estoy seguro que el apóstol Juan, el apóstol del amor, que siempre se acercaba más al Señor Jesucristo, iba a llegar y decir, no, pará, pero yo también soy malísimo. No soy peor que yo, vos no sabés lo que pasa en mi corazón. Yo pienso de todas las maldades del mundo. No, pero usted no la hizo. Sí que yo la hice, yo hice cosas en mi secreto que vos no sabés. Yo soy peor, no me siento digno de ser llamado hijo de Jesucristo. Estoy seguro que cada uno de ellos iba a poner su pecado como si fuera el peor. ¿Hay diferencia para Dios el tamaño de tu pecado? No. Lo que Pablo nos demuestra acá. Yo soy el principal. Mira, Timoteo, no deje con que tu mente te acuse. El poder salvador y libertador de la gracia te va a quitar toda acusación para que haga bien el trabajo del Señor. Porque si usted piensa que es algo, yo soy peor, yo fui el principal, yo soy el primero de los pecadores. Y esta gracia es restauradora, esta gracia es salvadora. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no únicamente para los pastores, no únicamente para el Timoteo que es candidato a pastor o ya está ejerciendo, la verdad que ya está ejerciendo el pastorado ahí en Éfeso. No únicamente para ellos, digna de aceptación a todos. Y ahí dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, segundo punto, primero, sentirse pecador, sentirse indigno de esta gracia gratuita. Amén. Entendiendo el valor de la gracia, que por ser gratis no es sin precio. Para ti es sin precio, pero alguien pagó el precio. Primero punto, entienda que somos indignos de esta gracia, sintiéndose el peor de los pecadores. En ese sentido de no mérito, no merecimiento, no en un sentido de acusación, de que sos el peor de los pecadores y no sos para nada un candidato a la elección. No es en ese sentido, sino en el sentido de decir, yo soy indigno de haber recibido la gracia de Dios y por ello doy gracias a mi Dios, como empieza el apóstol Pablo hablando. Soy agradecido. Tener un senso de que es indigno jamás podría conquistar o conseguir o adquirir esta gracia por tu mérito, tu esfuerzo, tu fuerza, tu brazo, y que ser agradecido por haber conseguido a través de Cristo. Segundo punto, mostrarse para que Cristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Segundo punto, cada uno de nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser muestra del amor de Cristo. Hay que reflejar en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestro diario vivir, en nuestro actuar, la gracia, los efectos de esta gracia. La gracia te salvó, la gracia te transformó, es lo que Pablo está diciendo. Ahora, muestre los efectos de esta gracia. ¿Qué causó en ti?
¿Cómo actúa en ti? ¿Sos ejemplo de los demás? Es para eso que la gracia nos alcanza. Obviamente que en primer lugar para la salvación de nosotros mismos. Sin la gracia no somos salvados, no podemos alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, a través de la gracia debemos ser ejemplo, debemos ser luz y sal en este mundo. A través de la gracia, Él dice, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Qué cosa tremenda. Por lo tanto, al Rey de los siglos, versículo 17, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Acá Pablo expone su vida, demuestra la manera como la gracia ha afectado y transformado y salvado su vida. Una vida totalmente detonada, destruida, que no importa la cantidad de pecados que hubo en la vida de alguien, la gracia cuando llega transforma, cambia. Y luego Pablo empieza a decir, te encargo a ti que milites la buena milicia. Y sigue diciendo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron. ¿Qué quiere decir esto? Manteniendo la fe y la buena conciencia. La buena conciencia, cuando usted ve buena conciencia en el Nuevo Testamento, significa la vida pasada de pecado no debe más ser parte de tu vida. Tener una vida, una buena conciencia es haber abandonado la práctica del pecado. Eso es buena conciencia. El que tiene una buena conciencia, traducido para el Nuevo Testamento, siempre es aquel que vive una vida sin culpa, sin sentirse culpable por el pecado. La buena conciencia es cuando usted dice, no me acuerdo de andar defraudando el nombre del Señor, no me acuerdo de andar avergonzando al Evangelio, no hay ni en mí una práctica de pecado activa. Tener buena conciencia. Y dice Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. Y él se refiere a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Otra frase fuerte en el Nuevo Testamento. Acá habla que entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro, y allá en 2 de Timoteo, cuando vamos un poquito más adelante, va a decir también, Alejandro me ha abandonado amando el presente siglo, ¿no es cierto? Al cual lo entregué a Satanás. En este aspecto de entregué a Satanás, es decir, como lo expulsé de la iglesia. Está bajo disciplina y disciplina seria, porque él dice que hay una razón por qué ha entregado a Satanás. Porque él dice, para que aprendan a no blasfemar. Hay varias formas de interpretar esta porción de la escritura, esta frase que dice entregué a Satanás. No voy a meterme mucho en esto ahora porque vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero en el primer sentido, cuando Pablo siempre menciona esta frase, él dice, para que el espíritu sea vivificado, pero la carne sea mortificada. Es como una disciplina severa, a clase de una expulsión, no los considere más, no entre en comunión con él. Pablo siempre recomienda a aquellos que han entregado a Satanás, si viene contigo, no tenga comunión con ellos, no ande con ellos, no los visite, no los escuche, siempre así. Entonces vemos que es una clase de expulsión de la iglesia.
Entonces dice, como yo no insisto más con el evangelio con él, porque este conoce todo del evangelio, le prediqué todo, ha abandonado, fue llamado a la iglesia, fue llamado en corrección, fue llamado en exhortación, ¿se acuerda? Exhortar es decir lo que tiene que hacer, animar a las personas a hacer lo correcto, y también lo reprendí. Reprender es retar a uno que está haciendo, después de haber sido exhortado, vio lo que era correcto, no lo hizo, y reprender es retar al que está haciendo malo y decir no haga lo malo. Entonces, exhortar es mostrar lo correcto que se debe hacer, y reprender es mostrar lo malo que está haciendo que no debe hacer. Entonces pasó por todo ese proceso y Pablo dice, no, lo entregué a Satanás. Fue exhortado, fue reprendido, fue corregido, pero no quiere. Lo entregué a Satanás. Porque abandonaron la fe y la buena conciencia. Despreciaron, desecharon la fe y la buena conciencia. Que Dios nos ayude, porque Pablo está enseñando a Timoteo, mantenga la fe y la buena conciencia. Pero ¿cómo mantener la fe y la buena conciencia? Es una pregunta, ¿no? Pastor, yo soy meritoso, o tengo mérito bajo el esfuerzo en mantener mi fe y mi buena conciencia. Soy yo el que actúo en el querer y en el hacer. No hay mérito ninguno en ti. Como yo dije otro día a un hermano que ayer, ¿no? En la evangelización, estaba un hermano y me decía, bueno, yo no necesito teología. Yo necesito la escritura y el Espíritu Santo me va a iluminar, me va a revelar. No necesito estudiar, ¿no? Hay muchos que piensan así. Yo dice, esto es una mentira. Porque usted está pensando y está escupiendo en el plato que comiste. La Biblia no fue escrita en tu idioma. Está diciendo a todos los teólogos que estudiaron en el pasado para traer la Biblia a tus manos, que dieron sus vidas estudiando, y le llevé a Timoteo, 2 Timoteo, y dice, mira, Pablo está preso en una cárcel ahora acá, 2 Timoteo capítulo 4, despidiéndose de todos, de la iglesia, de los seres vivos, digamos así, a través de esa epístola. Y está diciendo, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo. Cuando fui tomado a la cárcel, esta prisión de Roma, que es la última prisión de Pablo, no pudo llevar nada. Como fue tomado por los soldados romanos. Y bueno, para un cachito, soldado, que yo voy a agarrar mis pergaminos. No, mi carpa, no. Es tomado de golpe. Y cuando escribe a Timoteo, dice, trae la capa que dejé en la casa de Carpo. Trae los pergaminos, los libros, especialmente los pergaminos. Y le leí ese pasaje, dice, Pablo está acá por morir. En una cárcel fría, insalubre. Y está casi muerto. ¿Y sabe con qué está preocupado? Con estudiar teología. Usted me viene a decir que estudiar teología, hay que tener concepto de teología, hermano, le dice. El Espíritu Santo te instruye cuando te pone gana en tu corazón de que la responsabilidad del llamamiento que Él te ha puesto tiene que gastarse día y noche estudiando su palabra. Porque el pastor que yo conozco, yo le dice, cualquier pastor que yo conozco el día de hoy, que tiene llamamiento al ministerio y no fatiga en el estudio de la palabra y en oración, no está cumpliendo el llamamiento que Dios le dio. El que piensa que, bueno, el Espíritu Santo me va a revelar, claro, el Espíritu Santo te revela diciendo, anda a orar, anda a estudiar, tenés que leer, tenés que estudiar, gaste tiempo con eso. Ese sentir es del Espíritu Santo. No ignorar todo el estudio y decir, bueno, el Espíritu Santo me va a decir. De ahí nacen las herejías, le dije. Salió uno llamado Joseph Smith, se metió en la floresta y dijo, no, yo desprecio todo el estudio, todo lo que dijeron, todos los libros, desprecio todo. Agarro mi Biblia y salgo para el pasto, ahí en la floresta, y voy a esperar que el Espíritu Santo me revele. Y salió la herejía llamada los mormones. De la misma forma, salió la herejía de los testigos de Jehová. Trayendo revelaciones raras, cosas raras que no están en la Escritura. Porque ha despreciado lo que ellos dicen teología. Sepa usted que teología no es el estudio del ser
digamos, incomprensible. No es logía, estudio y teo, Dios, y juntando esas dos palabras decimos el estudio de Dios. No, Dios es incomprensible, dice la palabra. Es uno de sus características principales de ser Dios, incomprensible. ¿Cómo vamos a estudiar lo incomprensible? La teología entonces no puede ser el estudio de Dios, sino que el estudio de la revelación de Dios y cómo Él se revela al pueblo humano. La teología entonces es estudio de cómo Dios se revela, el estudio de su palabra. Eso es teología. Y si usted para en un jardín para mirar una flor y pregunta, ¿de dónde viene? Lee el libro de Charles Haddon Spurgeon, no, de R.C. Sproul. R.C. Sproul. Todos somos teólogos. Si usted para mirar una flor y pregunta, che, qué lindo, ¿cómo nace eso? ¿Cómo sale de la tierra algo tan brillante? Ya está haciendo teología, papá. Sí. Está preguntando de dónde vienen las cosas, cómo salió, cómo surgió. Es las 3 preguntas básicas de la filosofía. ¿De dónde vinimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Eso hace teología. El tema es que la gente piensa, y ya escuché muchos jargones diciendo, la letra mata, el espíritu vivifica. No quiero saber nada de libros teológicos, yo quiero únicamente la Biblia. Solo la escritura, solo la escritura. Solo la escritura no tiene nada que ver con eso. Ni saben lo que están hablando. Por esa razón Pablo habla acá en el primer capítulo, ¿no?, que nosotros vimos. No hablan de lo que no entienden. Ni saben de lo que están hablando. Solo la escritura significa que la escritura es el tribunal último para cual todo, por la cual todo hombre debe recurrir, debe manejarse. La autoridad suprema sobre todo y cualquier asunto. Eso es sola escritura. No, ninguno puede decir algo contrario a la escritura y ser autoridad sobre la escritura. No, la escritura es autoridad sola. Eso es principio de sola escritura. Tiene nada que ver, bueno, sola escritura. Alguien me dijo eso, sola escritura, pastor, yo no estudio nada de eso, teología, no, quiero la Biblia, ¿no? Y el Espíritu Santo me revela. Un engaño de nuestra actualidad. Hay mucha gente engañada con eso. Y es una preocupación siempre del apóstol Pablo, y nosotros vimos que es la principal preocupación, las falsas enseñanzas, vimos en los versículos anteriores que estudiamos. Y vamos a ver al decorrer del estudio. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las mentiras, los engaños. Y la gente de tanto achancharse y no conocer la palabra, se lleva por falsas enseñanzas, estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucias las artimañas del error. Como dice Efesios capítulo 4. No, el Espíritu Santo sabe cómo te instruye. No es haciendo brillar las letras de la Biblia y diciendo, esto significa aquello. No. El Espíritu Santo te alumbra, porque ya la revelación entera está acá, no tiene revelación más. La revelación completa está en la Escritura. La Biblia es la revelación completa y cerrada. Completa porque no le falta nada, y cerrada porque no puede meterse nada más en ella para completarla. Para añadir, no se puede. Así la revelación última de Dios ya está en tus manos. Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es quien nos instruye, quien nos orienta, quien nos ayuda, quien nos enseña, Él nos pone el sentir y el querer, gastar su tiempo conociendo, interpretando, entendiendo, yendo a estudiar más y más profundamente. Yo le dije a ese hermano, a este señor, le dije, mira, por esa razón hay muchos cristianos que están en la superficie, no zambulla profundamente las profundidades de la Escritura. Porque están contentos con el engaño que le han dicho de que, bueno, usted no necesita estudiar, sino que el Espíritu Santo mismo le va a decir todas las cosas.
es un escupir en las autoridades que Dios ha puesto, en los, como se dice, gigantes del pasado, en los cuales estamos montados en sus hombros. Por esa razón vemos más lejos, porque estamos montados en los hombros de los gigantes. Me refiero a todos los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Me refiero a los reformadores. Por causa de estos hombres del pasado, nosotros hemos aprendido y hemos podido meternos en cosas más profundas. Si alguien no hubiese gastado su tiempo y su vida para traducir la Biblia, el Nuevo Testamento o la Biblia entera misma en nuestro idioma, estaríamos trabajando nosotros para traducir la Biblia a nuestro idioma. No podríamos zambullarnos y entrar un poquito más profundo en su interpretación, porque aún estaríamos tratando de saber qué significa esta palabra cosmos. La palabra Jesús, ¿qué significa? ¿Cómo se emplea? ¿Cómo se conjuga ese verbo? Estaríamos ahí trabajando para traducir el griego para español. Gracias a Dios por ellos. Y gracias a Dios por todos los que vinieron antes de nosotros. Que por esa razón que podemos recibir un alimento sólido. Somos agradecidos a Dios que a través del Espíritu Santo los han inspirado, los han usado. Y no piense que eso es un hombre, es el Espíritu Santo trabajando en la edificación de su cuerpo, de su iglesia. Y a este hermano le llevé también a Efesios capítulo 4, que dice, Él mismo constituyó unos para pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas. Le dice, ¿qué te parece que suena maestros? ¿Para qué tienen maestros en la iglesia? Que Cristo mismo ha constituido. Es para enseñar, y ahí le leí los textos adelante. ¿Con qué fin? Con el fin de edificar la iglesia y prepararlos para el ministerio. Nadie puede llegar al ministerio y decir, bueno, me llamó un hermano, me oró por mí y yo soy pastor. No. ¿Qué pastor te instruyó? ¿Qué maestro aprendiste? Porque Cristo ha constituido estos para la formación de personas al ministerio sagrado. No es así nomás, yo me autodenomino pastor y listo, ya está, voy a fundar mi iglesia y ahí, bueno, se vuelve una empresa familiar la iglesia. Que la iglesia se reúne solo con familia del pastor y su entorno. Empieza a crecer, ellos buscan la manera de echar a algunos y siempre, aunque inconscientemente, pero queda siempre la familia. Es un negocio familiar, porque se autodenominó pastor. Es un peligro eso. Entonces, cerrando el raciocinio de que el Espíritu Santo sí nos instruye, sí nos orienta, sí nos conduce, sí nos guía, pero poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Tanto el querer como el hacer. Y ahí te mete a buscar más profundamente las cosas de Dios. Te pone gana de buscar al Señor. Te pone gana de estudiar su palabra, de militar la buena batalla. Y ahí en esto quería llegar. Te pone gana de mantener la fe y la buena conciencia. Así actúa el Espíritu Santo. Entonces no somos nosotros los que mantenemos por nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo actuando en nuestro corazón de forma invisible, pone gana en nosotros y nos pone como un rechazo de imaginar abandono de la fe. El simple hecho de imaginar que vamos a dejar la fe o que vamos a abandonar la buena conciencia, es decir, vamos a pecar como si nada, eso ya nos pone mal. Porque lo que queremos a través del Espíritu Santo es agradar a nuestro Dios. Este sentir es un hecho, una obra poderosa del Espíritu Santo. Poderosa. Entonces, lejos de nosotros, que es por nuestra fuerza, que vamos a mantener la fe y la buena conciencia.
Eso es mantenido por el Espíritu Santo mismo, que actúa en nosotros. Como hemos leído el día de hoy, capítulo 8 de Romanos. El que tiene el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que vivifica y la carne para nada aprovecha. Entonces, hermanos, aprendamos el día de hoy 3 cosas. Primero, la gracia no elige por algo que hiciste o dejaste de hacer. La gracia te elige, aunque pensamos ser un raro objeto de su elección, elige a sí mismo, siendo nosotros los más indignos. Por eso se llama gracia. Porque sea yo el peor o el mejor, me elige igual, indistintamente, por la misericordia de Dios. Y la elección de Dios es por su misericordia y su propio querer, como dice en Efesios, ¿no es cierto? Por el beneplácito de su voluntad. Es decir, porque le dio la gana, Él elige a quien quiere, por el beneplácito de su voluntad. Entonces, segunda cosa que aprendemos, que a través de esta gracia, nosotros debemos ser ejemplo a los demás, reflejar este carácter. Y tercera cosa, debemos a través del sentir que nos pone el Espíritu Santo, mantener la gracia y la buena conciencia, la fe y la buena conciencia. Porque aquellos que abandonaron esto, significa decir, nunca tuvieron el Espíritu Santo actuando en su corazón, o algunos que tuvieron y resbalaron, porque hay vuelta al que está caído. Imaginen que Himeneo vuelve y dice, Pablo, el Señor me habló profundamente. Yo estoy totalmente arrepentido de todo lo que hice. Yo quiero volver atrás, yo quiero perdón de la iglesia, yo quiero perdón del Señor. ¿No es cierto? Entonces la disciplina esa es vuelta atrás, es como vuelve a la comunión esta persona. Así que una expulsión no es para siempre. Una disciplina no es para siempre. Siempre cuando Cristo trata en Mateo 18 acerca de la expulsión y de la disciplina, Él está tratando con el enfoque de salvar a una persona, rescatar a una persona de su camino malo en la cual está caminando equivocadamente. Al ejemplo de Lucas capítulo 16, cuando Jesús hace la parábola del hijo pródigo, que es un hijo de Dios que caminó en caminos malos, fue tratado en su carácter, quizás su egocentrismo, su egoísmo, su corazón, sus gustos, su deseo. Y Dios hizo todo eso y lo permitió todo eso para que él pudiera volver o regresar arrepentido. Con ese sentido, Pablo dice, fue entregado a Satanás para que el espíritu sea vivificado, sea fortalecido, pero que la carne padezca. Que padezca la carne, que sufra caminando en sus gustos, y ahí vea la diferencia de caminar en la voluntad de Dios. Que aprendamos eso. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca, y nos guíe y nos conduzca con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Que Él fortalezca a la iglesia y que sepamos aprender de Él, que somos modelo y ejemplo de los demás. Cada uno de los miembros de la iglesia. Ese mandamiento es para todos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios, en tu presencia estamos en esta mañana y te alabamos y te agradecemos por tu gracia. Perdone nuestras muchas fallas, Señor, y nos ayude a sermos fieles como tú. Oh Dios, que aprendamos que tu gracia nos ha elegido, que ningún pasado regreso, pecado regreso, Señor, vida pasada venga a acusarnos. Como dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Oh Dios, el simple hecho de pensar en no andar en espíritu nos causa temor de tu nombre.
Fortalezca tu pueblo, Señor, y tu iglesia. Que andemos en novedad de vida, que andemos en tu voluntad, que caminemos contigo, en el nombre de Jesús. Amén.